La revelación de Jesús es la revelación misma de la divinidad. El humilde maestro de Nazaret se muestra con toda su gloria y potestad. En sus manos está el curso de la historia. Su eternidad, omnipotencia y omnisciencia son presentadas con la esencia misma de su ser. El primero y el último es también el principal y único Dios verdadero. El pastor Rubén Tenorio presenta La visión de Jesucristo. Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Y la primera revelación que se da es la revelación de Jesucristo, como dice el capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, no solamente la revelación de Jesús. El libro se introduce con la revelación de la Trinidad. Y el capítulo 1, versículos 4 y 5, nos dice lo siguiente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Indudablemente este pasaje se refiere a la Trinidad. El que es, el que era y el que ha de venir, aunque se atribuye después a Jesús, aquí directamente hace referencia al Padre. Después vienen los 7 espíritus, que sin duda es un símbolo para representar el Espíritu Santo en su plenitud. Y finalmente se habla de Jesucristo. Por lo tanto, el libro comienza revelando primeramente a Dios como la Trinidad. El Dios que se puede identificar con 3 personas. Pero el énfasis de la Trinidad está en Jesús. Tal vez por eso el libro comienza diciendo la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que se quiere revelar de Jesús en el Apocalipsis? En primer lugar, se comienzan a revelar sus atributos. Y el primer atributo que se revela es su eternidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 nos dice: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Aquí encontramos que se utilizan las 2 letras griegas, la primera y la última del alfabeto griego, que representarían que Jesús es antes de los siglos y después de los siglos. Esta misma expresión la encontramos también en las epístolas paulinas. Y en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Pablo declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Juntamente con el atributo de su eternidad, también se destaca su inmutabilidad. En otras palabras, Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Por eso encontramos también que Santiago destaca esta cualidad divina, cuando dice en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios no varía, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En segundo lugar, se destaca uno de los atributos más importantes de la divinidad en toda la Biblia, y es su gran poder. Se le describe a Jesús
en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, como el Todopoderoso. El griego utiliza un término que es Pantocrator. Pantocrator significa el Todopoderoso, el que todo lo puede. Y este término es un término muy importante para Dios. Y podríamos decir que es uno de los primeros atributos que se destacan en las Escrituras. Cuando vamos al libro de Génesis, al capítulo 17, versículo 1, encontramos que es el primer atributo que se destaca de Dios. El texto dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El hebreo utiliza un término que es El Shaddai. El Shaddai significa Dios Todopoderoso. Y la Biblia destaca que para Dios no hay nada imposible. Esto lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Job, capítulo 42, versículo 2, nos dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios lo puede todo. Y una de las pruebas de su gran poder es que Dios puede conocer los pensamientos de todos los hombres. Otra versión traduce de la siguiente manera. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. También el Nuevo Testamento destaca este atributo divino. En Mateo capítulo 19, versículo 26, Jesús dice a sus discípulos, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Podemos decir que potencialmente Dios puede hacer cualquier cosa. Las cosas que resultan imposibles para nosotros son posibles para Dios. Lucas lo presenta con las siguientes palabras. En el capítulo 1, versículo 37. Porque no hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, aunque Dios puede hacer cualquier cosa, Dios toma sus límites. ¿Por qué? Porque Él siempre hará cosas buenas. Su gran poder lo utiliza como una bendición para el universo y para la humanidad. En tercer lugar, se destaca a Jesús como el primogénito de los muertos. Esta expresión resulta un poco problemática. A veces puede creerse que aquí se está diciendo que Jesús tiene un principio, que Jesús es el primero de las cosas creadas o de los seres creados. Sin embargo, vamos a tratar de entender esta expresión. ¿Por qué? Porque el término primogénito se puede entender en la Biblia de varias formas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El término griego que se utiliza aquí es prototokos. Y protóstocos significa primogénito. ¿Qué es primogénito? En primer lugar, el término primogénito se aplicaba al primer nacido, al primer hijo que se daba a luz. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 25, donde dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que la primera aplicación que se hace para primogénito es el primer nacido o el primer hijo. Sin embargo, no es la única aplicación. La Biblia tiene otras aplicaciones. Y en segundo lugar, el término primogénito también se puede referir al mayor o al principal. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, Pablo nos dice lo siguiente, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí se destaca el hecho de que Jesús es el principal entre muchos hermanos y no meramente el primer nacido. ¿Por qué? Porque esta expresión de Pablo se refiere indudablemente a toda la humanidad. Jesús no es el primer nacido de los humanos, pero sí es el principal o el mayor de todos los humanos. También se destaca como primogénito a alguien que es el garante o el principal o la cabeza. Y esto lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18, donde dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí se utiliza la expresión primogénito entre los muertos. No se puede referir en este caso al primero. ¿Por qué? Porque Jesús no es el primero que resucita de los muertos. Ya otros habían resucitado. Tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés y otras personas que Jesús mismo había resucitado en su tiempo. Por lo tanto, aquí el término primogénito se debe entender como el representante, el principal o aquel por quien todos los muertos pueden tener la resurrección. Pero no solamente se destacan en Apocalipsis los atributos divinos, también se destaca uno de los eventos más importantes relacionados con Jesús, y es su venida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Uno de los aspectos importantes de este pasaje es que utiliza la expresión todo ojo le verá. Y luego agrega, y los que le traspasaron. Al utilizarse de esta manera, podemos entender que la expresión todo ojo no se refiere a los ojos de toda la humanidad, vivos y muertos, sino se refiere específicamente a un grupo, porque agrega, y los que le traspasaron. Esta expresión todo ojo debe entenderse en el contexto de que cuando Cristo venga, solamente será visto por ciertos grupos de personas. En primer lugar, será visto por los que estén vivos, tanto justos como impíos. Y en cuanto a los muertos, los únicos que verán a Jesús son aquellos que resucitarán en la primera resurrección, o sea, los muertos en Cristo. Pablo se refiere a ellos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, cuando dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí encontramos que los únicos que verán a Jesús serán los muertos en Cristo en relación a los muertos, además de los vivos, justos e impíos que también podrán contemplarlo. ¿Quiénes son los que le traspasaron a los que se refiere Apocalipsis? Indudablemente que se está refiriendo a aquellos que condenaron y que crucificaron a Jesús. Antes de su muerte, Jesús mismo se dirigió a los dirigentes religiosos de su tiempo con las siguientes palabras: mas Jesús callaba, nos dice Mateo 26, 63 al 64. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta es una predicción que Jesús estaba haciendo tanto al sumo sacerdote como a los dirigentes de su tiempo que lo estaban condenando a la muerte. Él le dijo: ustedes van a poder ver al Hijo de Dios viniendo en las nubes de los cielos
con gran poder y grande gloria. Además de su venida, también se destaca otro aspecto importante que tiene que ver con el ministerio sacerdotal de Jesús. Juan ve a Jesús en un lugar específico del santuario, en el lugar santo. ¿Cómo lo entendemos? Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando tratamos de ubicar a Jesús en este contexto, encontramos que Jesús estaba en el lugar santo, cumpliendo una función específica del santuario, la función diaria en el proceso de expiación. Y aquí se describe a Jesús estando en este lugar en medio de los 7 candeleros de oro. Recordemos que esos 7 candeleros en el tabernáculo de Moisés estaban en el lugar santo. También se les describe vestido con ropas sacerdotales. Especialmente se destaca su manto y su cinto. Indudablemente, esta es una referencia a lo que dice el Antiguo Testamento en el Pentateuco. En Éxodo capítulo 28, versículo 8, se nos dice: en cuanto al sacerdocio y su cinto de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. También Levíticos capítulo 8, versículo 7 nos dice: y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después del manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Indudablemente, Juan ve aquí a Jesús con vestimentas sacerdotales, estando en el lugar santo y realizando la función diaria que realizaban los sacerdotes durante todo el año. Después se hace una descripción en el libro de Apocalipsis de la persona de Jesús. Y en esta persona de Jesús se destacan también sus atributos